Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Psicología y Nueva Humanidad. Hoy vamos a estar realizando la primera entrevista del canal y abordando un tema que llegó a mi vida desde muy joven y se convirtió en la columna vertebral de mi propio crecimiento y desarrollo en conciencia, como lo es la antroposofía. Por eso hoy tengo el gusto enorme de entrevistar y de presentarles a Federico Halbrich, alias Freddy. Freddy es integrante del Círculo de Socios Activos de la Sociedad Antroposófica en la Argentina, es presidente de su comisión directiva, es miembro del grupo de coordinadores y profesor de materias antroposóficas en la Escuela de Formación en Pedagogía Waldorf. También es consultor psicológico y es músico. Así que, sin agregar mucho más, muy bienvenido, Freddy, al canal. Bueno, muchas gracias, Damián, por invitarme y también felicitarte por esta iniciativa de llevar salud al alma que tanto necesitamos, particularmente en estos tiempos. Así que muchas gracias por tenerme aquí. No, por favor, un placer dar este impulso a esta etapa en un momento donde claramente se está expandiendo aún más esta necesidad que ya latía en muchas almas hace mucho tiempo, pero que parece ser que este contexto tan distópico que estamos viviendo desde el 2020 hizo abrir muchas almas, muchas mentes, y hay una necesidad como creo que pocas veces se ha dado en base a estos temas. Así que me parece nuevamente, como dije en la introducción, genial poder tenerte acá, aparte de haber compartido también espacio con vos en la lectura de libros dentro de una de las tareas que has tenido en la sociedad y que seguramente seguís teniendo, y va a ser seguramente muy bueno poder repasar con vos toda tu trayectoria personal y asociada a la antroposofía. Así que, si te parece, me gustaría ir largando un poquito antes de ir metiendo, ¿no?, en las cosas así un poquito más duras, más de lleno en los temas de antroposofía. Si nos podés contar cómo llegó, brevemente, cómo fue tu camino, y dentro de tu camino de esta búsqueda interior, cómo llegó la antroposofía a tu vida y qué lugar ocupa hoy. Bueno, bien, quizás como nos pasa a todos, empezamos a notar en algún momento de nuestras vidas que ya se venía forjando un camino, ya se venía forjando una serie de preguntas que no tenían respuestas y que en algún momento clave cae la moneda y uno empieza a encontrar un hilito del cual empieza a tirar, y cuando tira de este hilito se empieza a armar o se empieza a abrir o se corre el telón y se empieza a percibir una manera de enfocarse a sí mismo, de enfocar el mundo, de entender la vida. Y bueno, así fue conmigo. Yo traía un montón de preguntas y estaba rebotando entre carreras, por ejemplo, estaba rebotando entre maneras de percibir el mundo, filosofías diversas que había, y había un anhelo o un hueco que no recibía respuesta. Y entonces la respuesta no vino desde descubrir los libros de la antroposofía al principio, sino como una necesidad más profunda que no era mía, que esto es la maravilla del encuentro con seres humanos. Entonces en ese momento yo tenía una noviecita, tenía, no sé, 18, 19, yo 20, y esta noviecita tenía una serie de experiencias anímicas, psicológicas, que eran inentendibles para sus psicólogos y sus psiquiatras. Y Mira vos. consistían esencialmente en tener presentimientos, en tener visiones, y todo el mundo la catalogaba como si tuviera alguna especie de delirio, disfunción Totalmente, se mental. medicaba en ese momento, ¿no? Te agarraba el psiquiatra y terminabas medicado. Claro, exactamente. Y yo estaba muy asustado con eso. Y resulta de que un gran amigo mío era el hijo de, en ese momento, el presidente de la Sociedad Antroposófica, que era Carlos Monkeberg,
Y me dijo, anda a verlo mi padrastro y que la conozca a esta joven. La conoció y quedó asombrado de la cantidad de visiones que tenían, que eran místicas realmente y que eran empíricamente valiosas, no eran delirios. Y bueno, entonces ella empezó a transitar este camino y yo fui acompañando. Así que así nació mi acercamiento. Y una vez adentro en el estudio, me pregunté, ¿cómo puedo de una rama de esta ciencia espiritual antroposofía llevar mi labor al mundo? Y elegí la pedagogía en ese momento. Así que eso es más o menos una introducción de cómo llegué. Perfecto. Y a partir de la pedagogía, hizo que te fueses acercando a la parte más esotérica de la antroposofía y la pedagogía fue el puente hacia eso, o estuviste mucho tiempo vinculado a la pedagogía y después te fuiste metiendo más hacia abajo, ¿no? Más profundamente en la obra de Steiner. Sí, justamente lo primero que mencionas, es decir, venía transitando durante unos 7 años solamente trabajo de investigación esotérica. Y una vez que me sentía de que esa mirada del mundo y del ser humano me cuajaba, resonaba conmigo, entonces busqué cómo aplicarlo en el mundo. Y entonces dije, a Bien, ver, yo perfecto. tengo relación con la agricultura, la verdad que no. Tengo con la medicina, la verdad que no. Y llegué a la pedagogía. Bien. Y eso hizo una conexión muy importante con una promesa que yo me había hecho a los 9 años, que los 9 años es un momento donde el niño comienza a tener un vínculo propio consigo mismo. Y yo me dije, nadie me entiende a mí cuando tenía 9, nadie, ni mis padres, ni mis compañeros, ni mis maestros. Yo algún día voy a entender al niño. Así que bueno, a los 9 decidí ser compañero de los niños como educador. Claro, mirá cómo, tal cual, ¿no? Ya seguramente en algún momento vamos a ir arribando las características de cada septenio desde la antroposofía, pero cómo ya desde tan chico estaba, ¿no? Esa capacidad, cómo a través de la propia reflexión, a través de la pregunta, ¿no? Hacia uno mismo y hacia el mundo, van surgiendo esa necesidad del conocer, y esa necesidad del conocer va actuando como un imán a diferentes cosas que van llegando a nuestra vida, ¿no? Así que bueno, qué chico, ¿no? 9 años ya estar haciéndote esos planteos, la verdad que para ese momento era muy de avanzada, ¿no? Tal vez ahora los chicos ya vienen con otra característica y con un software mucho más evolucionado que el nuestro en aquel momento, pero qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, muy bien. Y ahí empezaste a vincularte con la parte de la pedagogía. Sí, fui a Estados Unidos, en ese momento no había una formación en la Argentina y hice la formación de maestro Waldorf en California. Y Ajá. estuve ahí 3 años y bueno, fui con mi mujer y mi hijito y cuando volví, bueno, fui a trabajar a la escuela de Villa de Lina, San Miguel Arcángel como maestro. Pero bueno, viste cómo es, las biografías son impredecibles. Me enfermé eh, a los 33 años, justo cuando había vuelto, y entonces dejé la docencia infantil y pasé a capacitación de adultos. Ah, perfecto. Y ahí fue cuando iniciaste esta etapa de counseling. Sí, eso fue un poquito después, pero tiene que Ajá. ver con ese impulso. En realidad trabajé dentro digamos, del mundo no antroposófico, para llamarlo así. Abrí un Ujú. instituto de enseñanza de inglés que fue bastante grande, llegué a tener 3 o 4 sucursales. Ajá. Y en paralelo ya estaba dando varios talleres y cursos acompañando la lectura de la obra de Steiner. Perfecto, perfecto. Y luego, Y, mucho más adelante, a los 40, hice ujú. mi preparación como consultor psicológico. Ah, perfecto. Entonces fue como todo, ¿no? Como cada paso que vamos dando, cuando lo miramos en retrospectiva, vamos encontrando el sentido de esos pasos que dimos, más allá que en el momento nos cueste entenderlo, cuando miramos para atrás pareciera ser como que
cada escaloncito tuvo su sentido para ir formándonos y fue adquiriendo también su sentido que trae un poco de luz hacia dónde estamos, ¿no? Hoy en día. Tal cual, tal cual. Bueno, genial, genial. Bueno, ¿algún otro aspecto de todo ese camino, de cómo llegaste? ¿Algo que quieras compartir? De cómo llegué. ¿De cómo llegaste a la antroposofía? Tu contacto con la sociedad antroposófica, ¿cómo se generó en todo este proceso? ¿Cómo se fue gestando? Me acerqué a la sociedad antroposófica en ese periodo, justo cuando estaba acompañando a esta persona que mencioné. Es decir, que yo habré tenido unos 24 años, yo ya entro a la Ok. sociedad antroposófica y rápidamente mi interés despertó el interés de los que conducían y empecé a conducir grupos ahí. En el Perfecto. medio de eso me fui a Estados Unidos a formarme como maestro y después no me alejé de la sociedad durante varios años, ponerle desde los 30 casi hasta los 50. Quiere decir que Ajá, 20 años no estuve activo en la sociedad antroposófica. bien. Luego tuve un infarto, digamos un incidente de salud, Ajá, y ahí decidí volver a la sociedad antroposófica para hacer un aporte. Y bueno, fui bien. trabajando en las distintas cosas ahí hasta llegar a que me agarraron y yo me dejé agarrar para ser el presidente. Que dicho de sea de paso, en una sociedad espiritual puede ser que existan presidentes espirituales, pero en este caso la sociedad antroposófica es conducida por un grupo colegiado y presidente es la persona que firma los papeles y tiene que Ah, hablar con los contadores. un rol más administrativo, pero bueno, sabemos que en tu caso el rol no es solo administrativo, aunque Bueno, ojalá que en así ese sea. caso, tal cual, aunque en ese caso, como estás relatando, pareciera ser que sí. Bueno, genial. Bueno, partamos de la pregunta bien básica, ¿no? ¿Qué es la antroposofía? Claro, bueno, la antroposofía surge de la mano de Rudolf Steiner. Si bien el nombre Rudolf Steiner dice que no lo inventó él, porque simplemente concebido en la etimología de la palabra sería la sabiduría del ser humano o el Claro. amor al ser humano, ¿no? Ajá. Pero bueno, si él tiene varias maneras de describirla, quizás la más conocida y la que más llega, por lo menos a mí me llegó, es esta de que es un sendero de conocimiento Ujú. que quiere conducir a lo espiritual que vive dentro del ser humano a lo espiritual que vive en el universo. Bueno, eso es una frase Uf, enorme, enorme. ¿no? Podría llevar unos cuantos programas solo esa frase, ¿no? Ahí está, un sendero de conocimiento que quiere conducir a lo espiritual dentro del ser humano, a lo espiritual dentro del universo. Y parece engañosamente sencillo hasta que uno empieza a preguntarse un par de cosas. Ahí, digamos, lo espiritual en el ser humano podemos suponer, porque es nuestra experiencia, de que tenemos experiencias que no son solamente físicas, experiencias psicológicas y también experiencias existenciales, que podríamos llamar espirituales. Ahora, si nos preguntan, ¿qué es lo espiritual en el universo? Ahí se abre un camino. ¿Qué quiere decir lo espiritual en el universo? ¿No? Ese es el sendero de Steiner que marca, tratar de mostrar a la conciencia humana de que el universo también tiene alma y espíritu, no es solamente una sustancia, no es solamente una concatenación de hechos materiales y energéticos. Y toda su obra, que son 6.000 conferencias, más o menos esa es la cantidad que él dio durante su vida, entre el comienzo del siglo XX y su muerte en 1925, 6.000 conferencias y Montón. unos 200 libros, se dedican a responder esa pregunta, ¿qué es lo espiritual en el universo y qué tiene que ver con lo espiritual en cada uno de nosotros?
Esa es una de Bien, las descripciones de Steiner, sí. perfecto. Y, o sea, que esta definición, ¿no?, que mencionás sería algo similar al conócete a ti mismo, de viejo de la antigua Grecia, ¿no?, que decía conócete a ti mismo y conocerás a Dios, al hombre, a Dios y al universo, ¿no? Pareciera ser como que Steiner intentó plantear esta relación de, en la medida que uno empieza a conocerse interiormente y llega a esa esencia, automáticamente te reconecta con la esencia del micro y el macrocosmos, ¿no? De entender que hay una relación directa entre lo que verdaderamente somos y desde dónde provenimos, ¿no? Sería algo Tal así. cual. Sí, tal cual, concuerdo contigo, porque de encontrar esa sustancia en común, entonces podemos ver nuestro origen en el universo, pero también podemos ver el futuro del universo originándose dentro de nosotros. Bien, Así como nuestro ser es el regalo de la creación previa, y lo entendemos como una creación espiritual, es decir, que tiene propósito, dirección, sentido, es decir, que no es azarosa, nos llega esta responsabilidad futura de que nosotros desde nuestra interioridad moral, intelectual y estética, nosotros vamos a conformar mundos que eventualmente toman materia. Fíjate bien, de que en pequeña escala esto ocurre cuando un artista genera desde su interior una obra exterior, un ingeniero, un constructor social. Por eso son tan justamente. importantes los tipos de pensamientos, los Eso te iba a tipos de decir. sentimientos para construir la realidad exterior. Exactamente, tal cual, que en ese caso yo recuerdo que él mencionaba que había como tres fuerzas que daban estructura, ¿no?, al yo, que eran el pensar, el sentir y el actuar. En este sentido tiene que ver esto que comentás del pensar, que a través del ejercicio de nuestro pensamiento podemos co-crear en la materia física aquello que pensamos, ¿no? Sí, Sería eso. sí, yo pienso que sí. Quizás la enfermedad psicosomática ya sea un indicio de cómo las emociones tóxicas, por ejemplo, pueden llevar eh, a una disfunción en el cuerpo. Es decir, que el tipo de pensamiento, sentimiento e impulso tiene un efecto sobre las dinámicas sutiles y de ahí a las dinámicas corporales. Bueno, extendido eso, ahora esto está abierto a especulación, Ujú. pero nosotros nos colocamos en esta cuestión, ¿de dónde origina nuestra capacidad de pensar? ¿De dónde origina nuestra capacidad de sentir? Es decir, de tener una relación de simpatía y antipatía personal con las cosas. ¿Y Ujú. de dónde origina esta fuerza que impulsa a transformar el entorno, que lo llamamos voluntad? ¿Será algo que nació espontáneamente con el primer ser humano y se trasladó como herencia? ¿O será que hay un pensar cósmico, un sentir cósmico y una voluntad cósmica de la cual nos ha regalado una porción, una Correcto. mini porción de esa enorme capacidad? Como si fuésemos un fractal de esa divinidad creadora. Exactamente. Y en esas tres funciones Steiner se detiene mucho de que pensar, sentir y voluntad eh, son como los tres caballos del alma y que el yo es el jinete que tira de una rienda o la otra para que a veces predomine una y a veces predomine la otra. Tal cual, tal cual. Y que en ese contexto el yo vendría a ser como el capitán, ¿no?, que tiene como que gobernar todos los cuerpos sutiles que están por debajo de él, sería algo así. Sí, exactamente. Así que bueno, esto que estamos hablando es un ejemplo de cómo se podría entender de una manera cuando Steiner dice, es un sendero de conocimiento que conduce lo espiritual nuestro, es decir, nuestro Ujú. pensar, sentir y voluntad, al sentir, pensar y voluntad universal. Y que vos lo planteaste bien llamándolo como nuestra conexión con lo divino, con aquello creador que nos antecede y que, bueno, y que acompaña todavía. Perfecto. Y
y en esta relación, ¿no? De lo micro con lo macro, ¿no? Del microuniverso del ser humano versus lo macro del universo, él comenta, ¿no? También y relata él cómo se creó el universo y a su vez cómo se generó el ser humano. Sí, al principio Steiner utiliza en todas sus presentaciones sobre todos los temas partir de mirar el presente y luego hacer como si fuese los pasos retrospectivos para ver cómo puede haber sido el origen. Por ejemplo, un planteo, el reino mineral es duro, es sujeto a la gravedad, tiene peso, tiene bordes, particularmente en el estado sólido, pero entonces él se empieza a mirar para atrás y dice, pero ¿de dónde nace todo lo mineral, todo lo sólido, todo lo duro? Y dice, es vida vieja. Vida vieja. Es vida vieja, es como el árbol, que es verde y flexible su tronco cuando es joven y después se empieza a excretar dureza y entonces se cubre de un tronco. Entonces el tronco es la dureza, es lo viejo del árbol y en el centro fluye aún lo joven. Bueno, es una imagen así sencilla, o por ejemplo el origen del corazón en el embrión del corazón. No es que es un órgano que está primero y después apareció la sangre y empieza a moverse, al revés. El corazón es una sedimentación de la sangre. Ajá. Entonces la sangre es como un río, el río fluye y trae sustancias que se van sedimentando y van formando un órgano. Entonces, Bien. debajo de todo lo que es sólido, hay un elemento que aún es fluido. ¿Y quién Ajá. acompaña lo fluido? Lo aéreo. Claro. ¿Y qué hay en lo aéreo? Y temperatura. Entonces hay una sucesión de estados de la materia que cuando los llevas para atrás, terminas en como si fuese la imagen del calor cósmico como una incubadora. Perfecto. Y después viene la pregunta, ¿quién ordena el calor? Es como el huevo de la gallina, ¿no? Sí, con la diferencia de que la gallina se va transformando poco a poco en la capacidad de tener huevos. Claro, tal cual, tal cual. Llega un momento que llega la gallina que no tiene huevos. Y Tal recién cual. después. Así que el origen del universo para Rudolf Steiner atraviesa los estados de la materia a llegar a lo que se llama el calor, que creo que condice con muchísimas otras visiones del origen del universo. Ujú. El Big Bang, por ejemplo, es un estallo de energía, de calor. Claro. Y en esta sucesión, ¿no? Del calor a la materia, estaría que el calor es lo más cercano a lo más sutil, ¿no? Que se origina en el universo, y lo materia es cuando ya tiene que ver con nuestro mundo 3D, con nuestra tridimensión, ¿no? Con nuestro cuerpo físico, el cuerpo físico del mundo mineral, el cuerpo físico del mundo vegetal también, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? Con Sí, calor sí, en lo alto y físico en lo tangible. sí, digamos, dicho en los cuatro elementos sería el calor es el origen, la tierra, es decir, lo sólido, es lo último. Ahora, Perfecto. lo interesante del calor que dice Rudolf Steiner es que nosotros, si observamos nuestra propia temperatura, podemos hacer un paralelo con lo que llamamos el calor del alma. Uh-huh. Y ahí es difícil diferenciar a veces si uno está apasionado o si está enojado o si está con un calor interno, es muy probable de que la temperatura sanguínea suba también. Ajá. Entonces, hay un puente ahí entre lo que llamaríamos el calor físico y el calor anímico. Bien. Y ahora sí, entonces, pasar del calor anímico a la luz interior. Porque ese calor necesita ser, es energía, necesita ser
guiado por intenciones, por imágenes particularmente. Y las imágenes es el mundo de la luz. Es en el Bien. mundo de la luz que nosotros podemos ver las formas. Y así Steiner va describiendo paso para atrás como lo que él llama los éteres, es decir, el éter calórico, que es nuestro calor, es seguido en sutileza por la luz, el éter lumínico, es seguida más arriba por el verbo creador, El que se verbo puede creador. llamar el éter sonoro, Ajá. y más arriba el éter vital, es decir, la vida de la divinidad, la vida de lo espiritual. El éter, Esto, Freddy, sí, perdón, el éter sonoro vendría a ser la palabra creadora como el om, por ejemplo. sí, claro, en realidad uno podría decir que ahí es el eco del El om. El eco. om lo está diciendo la espiritualidad. Claro, Entonces, claro. esto resuena en este éter y forma lo que se llama el mundo de la química. Porque el mundo de la química, y la palabra también, por eso son imágenes parecidas, química y palabra, sirven para unir elementos o sirven para separar elementos. Claro. La palabra une o la palabra separa. La química une por simpatía, digamos, de sustancias, qué sé yo, oxígeno y anhídrido y carbón, por ejemplo, se unen, o H2O se unen, pero otras muchas sustancias se separan. Entonces, la química es el efecto ahora de este éter sonoro, que es el eco de la palabra creadora. Qué hermoso, qué hermoso. Yo lo digo muy mal, Damián. Esto No, uno lo no, puede lo leer, lo explicás puede muy bien. estudiar. Claro, claro, obvio, obvio, sí, va llevando lo suyo, pero bueno, por supuesto que el camino transitado que tenés claramente hace que esto lo puedas explicar de una manera entendible. Después, por supuesto, al sumergirse en la obra de Steiner es ya otro tema, ¿no? Pero para poder transmitirlo de una manera así, digamos, sencilla, está muy bien y creo que realmente se entiende. En esto que ibas relatando, me quedó ahí una preguntita y no quería interrumpirte, ¿no? Es, en esta cuestión del juego, del calor, de los fluidos, Steiner menciona mmm, cuál sería el portador de nuestro verdadero yo, o sea, es un fluido, es algo calórico, ¿no? Digo, no sé, puede ser la sangre, puede ser un clima particular que vive dentro del ser humano. Sí, si uno piensa en el objetivo del cuerpo humano y del cuerpo de la Tierra, porque Claro, el cuerpo humano es lo que nos toca a nosotros, pero la claro, Tierra es un gran cuerpo, los árboles tienen cuerpo, es decir, todo lo que podemos decir encarnado, usando la palabra encarnado sí, con cuidado, diciendo de que hay algo que está dentro de la sustancia, dentro de la carne, que actúa como agente director de esa carne. Es claro, decir, que un cuerpo obedezca algún principio o se supedite a algún principio superior a sí mismo. Es decir, mi cuerpo por ahí me tira de que tengo que descansar en la cama ahora, pero puede ser que alguna obligación o algún ideal me levante de la cama y arrastre mis 95 kilos y los lleve a trabajar. Es totalmente. decir, que todos los cuerpos se pueden entender como envolturas, porque ofrecen una especie de cuenco o instrumento para que un agente que vos has llamado el yo pueda obrar y usarlo como instrumento. Ahora, el yo no es la única parte psíquica o espiritual que actúa dentro del cuerpo. Está también lo que él llama todas nuestras emociones y todos nuestros procesos vitales que tienen que ver no solo con el funcionamiento del cuerpo, sino como nuestras historias de vida. Ajá, Entonces, la historia de vida podríamos llamarlo la historia desde que nacimos, o si vamos a avanzar más todavía,
y trascender el portal del nacimiento, podríamos decir, mi historia de vida no empieza con mi nacimiento. Claro. Entonces esto también necesita ser portado por mis envolturas. Bien. Ahora, cuando Steiner le preguntas, entonces, ¿cuál es la sustancia más de los 4 elementos que podría representar ser el portador del yo? Él va a decir, como vos dijiste, el calor. Ok. Por una cuestión, una que es lógica y la otra ultra misteriosa, que no voy a pretender contar, pero la más lógica tiene que ver de que el yo es una entidad espiritual que está aprendiendo a valerse en el mundo físico y no va a empezar a valerse moviendo al esqueleto. Claro. Eso sería demasiado pedir. Es como si yo pensara ahora, esqueleto, móvete. No, tengo que hacer todo un paso. Primero tengo que tener una idea de lo que quiero hacer, porque si no es un movimiento involuntario. Después lo tengo que transmitir como si fuera a las fuerzas que tengo a disposición, que se llaman las fuerzas astrales. Después tiene que pasar a las fuerzas etéricas, que permean a la musculatura, Ajá. y recién la musculatura va a mover el hueso. Entonces, ¿cuál es de las sustancias para un yo joven es más fácil de mover? Y el calor. Claro. Pero Y después el aire. se tiene que dar toda esa conexión para que verdaderamente podamos expresar a través de un acto de voluntad alguna acción concreta, sea cual fuese, la de todos los días. Tal cual. En el plano físico, si no utilizamos el cuerpo, nadie nos puede entender y nosotros no nos podemos dar a entender. En el plano físico. Ahora, en planos más sutiles, ojalá pudiéramos cada vez más lograr entender a otro ser humano simplemente por la palabra y creer lo que dice y poder desarrollar una empatía con la persona desde el alma, alma con alma. Pero hoy por hoy necesitamos los cuerpos para manifestar nuestras intenciones. Totalmente. Y hoy, para que se dé esto tan importante que dijiste, está mediando ahí un jugador intermedio que es complejo, que es la mente, ¿no? Porque para poder movernos y poder realmente comunicarnos de una manera más sincera, directa, más álmica, tendríamos que sacar ese gran intermediario que es la mente, con todo lo que nos cuesta, habiendo recibido años y años de perfeccionamiento de la mente y habiendo tomado la mente, en muchos casos, el lugar de ese yo que dirige, ¿no? Que vos mencionaste. ¿Cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo menciona o qué dice Steiner en relación a esto con cómo desapegarse de esa mente para dar espacio a ese director que es el yo? Sí, bueno, esa es tu gran tarea, Damián, como psicólogo. Quizás lo que sirva decir así es que cuando Steiner dice la encarnación del ser humano en general como humanidad, hace un paralelo con la encarnación del niño. Vuelvo a decir, encarnación entendiendo como la incorporación del agente espiritual activo para poder utilizar su cuerpo. Entonces, esa encarnación en el niño es gradual. Y lo primero que va encarnando en el niño es lo que él llama las experiencias anímicas, y el yo todavía no está presente. Okay. Y esas experiencias anímicas se mueven entre, bueno, en el niño pequeño, entre las simpatías, las antipatías, las tristezas, las alegrías, es decir, disfruta todo como con una conexión personal muy sentida, y aparte tiene su cuerpito que está lleno de la historia de la humanidad de los cuerpos, con su instinto de supervivencia, con su egoísmo innato, porque tiene que comer, tiene que digerir, tiene que respirar. Y ahora
llega despacito, despacito, empezando los 2 años con los primeros noes. No, mamá, no, papá, no, 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 no. Es decir, ya una especie de algo que se erige ahí como una autoridad interior. Ujú. Y bueno, de la misma manera, y eso va desarrollándose a través de los septenios, hasta que si tenemos suerte, en algún momento esa yoidad interior Toma el mando. toma el mando y se desvincula de todo aquello que no es. Ujú, ujú. Que Y bueno, lleva, lo mismo con la humanidad, ¿no? Sí. claro, claro. No, genial, genial estuvo, buenísimo. Y digo, en muchos casos se lleva una vida, ¿no? Sin lograr el acometido de tomar el mando, y al final nunca lo puede agarrar y se va a una encarnación, dos, tres, bueno, no sé, lo que necesites alma, ¿no? Sí, tal Y cual. eso es lo curioso de toda esta estructura y esto que bien, muy gráficamente lo comentaste y estuvo genial. Bueno, buenísimo, sí, seguramente si vamos a lograr traerte en otras entrevistas, nos vas a contar bien cómo es ese desarrollo de la biografía humana que empieza entre comillas, cuando se da, ¿no? El nacimiento y qué es lo que va pasando un poco en cada septenio y la maduración de cada uno de los cuerpos, que también va a ser muy interesante. Pero bueno, para ir retomando un poquito el orden y no ir saltándonos, metiendo en cosas, en puntos tan lindos de la antroposofía, pero que sería saltarnos algún capítulo. Ya nos comentaste recién el tema de la obra de Steiner, de la cantidad de material que generó con sus conferencias, con sus libros. Ahora, quería preguntarte, en base a la obra, ¿no?, física que él dejó como legado a la humanidad, eh, tengo entendido que él pudo hacer como varios aportes en diferentes disciplinas que provocaron como la renovación de esas disciplinas existentes y en algunas entiendo que tal vez el surgimiento de algunas nuevas. ¿Cómo fue ese aporte que dio? Sí, lo que se podría decir es que, claro, la pregunta que está en el origen de esa, para mí, es qué serían los aportes desde lo práctico y de dónde provienen. Claro, si nos imaginamos de que él haya hecho, bueno, los primeros pasos, como él dice, este es un camino el que yo ofrezco, de unir su conciencia con la macroconciencia, entonces va a traer novedades. Va a relatar cosas que por ahí el paradigma científico que venía desarrollando la humanidad necesitaba para dar un paso más. Claro. Entonces, toda su obra empieza a ser aportes conceptuales que inspira a profesionales en distintos rubros a repensar sus propios saberes. Qué hermoso. Y al repensar sus propios saberes, entonces como que encuentran la llavecita como para profundizar en sus respectivas áreas. Y uno de los principales que, bueno, básicamente hay varias áreas que él investiga y que después trae novedades que se prueban en el mundo nuestro y funcionan muy bien. Y por Ajá. eso la antroposofía es reconocida también mucho más que por ella misma, sino por sus frutos. Bien, perfecto. Y algunos de esos frutos, vamos a ver, el primer fruto que él digo, la primera investigación que él empieza a cursar es cuando él es tutor de niños. Y él Ajá. tendrá 15, 16 años. Él tenía Inclusive, 15. él ya a los 15, 16, en la secundaria, tutoreaba a chicos de primaria. Y Mirá, así sucesivamente, en la facultad, de la secundaria, etc. Y qué en un joven. momento le toca una tarea complicada con una familia con, creo que son 4 hijos, uno de los cuales es hidrocefálico. Ujú. Y entonces él se daba cuenta de que este chiquito solo tenía
un span de atención de más o menos 10 a 15 minutos. Es decir, que él en 10 y 15 minutos tenía que lograr una economía de aprendizaje para aprovechar ese tiempo. El resto del tiempo era perdido. Esa investigación en la naturaleza, no solo de la hidrocefalia, sino del ser espiritual que estaba habitando ese destino de hidrocefalia, hizo posible de que él lo arremangara a este chico, terminó la escuela, terminó siendo médico, contra todos los pronósticos Claro. de ese tiempo. Entonces se ve como el destino lo llevó a investigar esta área que después termina en un doble aporte a la cultura humana. Una es la educación Waldorf, y otra es la educación curativa, que es la educación para niños y adultos con necesidades especiales. ¿Y qué sería, Freddy, brevemente, una y otra? La educación Waldorf. Bueno, una es la educación del niño, entre paréntesis, normal, es decir, que tiene jardín de infantes, primaria, secundaria, y deja a los jóvenes para entrar a la facultad. Es decir, es la educación normalmente llamada, y la otra es la educación que acompaña a niños con discapacidades muy especiales, entonces requieren una educación curativa que les permita lo máximo posible en esta encarnación de que ese espíritu pueda utilizar su cuerpo. Y consiste en básicamente lo mismo que en la educación común, pero con diferencias de tiempo y con las necesidades específicas del niño, el joven o el adulto con necesidades especiales. Esto cualquier persona puede buscar en las distintas instituciones que hay en el mundo, particularmente lo que se llaman las comunidades Camp Hill. Las comunidades Camp Hill, es decir, camp como campo, y hill como sierra, Camp Hill, complica, fundado por un antropósofo médico llamado Carl Koenig, donde se arman comunidades donde en una misma casa conviven entre 5 y 8 jóvenes con discapacidad mental, motora, lo que fuese, con una pareja de un hombre y una mujer para dar el rol masculino y el rol femenino, que actúan como padres. No son los padres verdaderos de ninguno de ellos, sino que son jóvenes, son personas con vocación al trabajo, con personas de necesidades especiales, y conforman una familia. Viven juntos, duermen, tienen sus dormitorios, tienen sus ritmos para cocinar, etc. Y cada una de estas casas se ubica en una propiedad que tiene una escuela en común, tiene un espacio social en común, tienen talleres de arte en común y oficios. Entonces, los que pueden de estos chicos generan oficios que satisfacen las necesidades físicas de otros, etc. Se arma como una comunidad ahí. Exacto, conformada principalmente con personas con discapacidad mental, digamos, anímica o física, ya que no hay discapacidad espiritual desde la medida de... Claro, exactamente. Qué interesante. Y el primero, el de la pedagogía Waldorf, yo sé que es un tema solo para dedicarle mucho espacio, pero a modo de resumirlo, como para no solamente nombrarlo, ¿cómo podías describir la pedagogía Waldorf? La pedagogía Waldorf responde a una tendencia que empezó a aparecer en el siglo XX, que es educar al ser humano parcialmente. Y es en el momento en que se empieza a valorar solamente el intelecto humano, y el conocimiento y las capacidades cognitivas. Y Steiner lo que trae es de que para educar al ser humano
es necesario educarlo en forma íntegra, es decir, que incluya ciencia, arte y lo que él llama el sentimiento de religiosidad, que no es lo mismo que una religión determinada. Uh -huh. Es este sentimiento profundo de agradecimiento al universo, sentimiento profundo de misterio y el sentimiento de humildad que le genera a uno y de alegría de vivir en este mundo. Así que eso se transforma luego en un currículum que contiene contemplación de los aspectos cognitivos, los aspectos artísticos y emocionales, y también los aspectos que tienen que ver con el hacer. Y ese hacer es un hacer que quiere ser respetuoso de la vida social. Entonces, ¿cómo hacer como individuo con este sentimiento de respeto y agradecimiento hacia el otro, generando una vida social, una vida económica, que sea lo que nosotros llamaríamos profundamente humana en forma positiva? Y bueno, y esta educación, entonces, cuidando estos tres aspectos, nuevamente, del pensar, el sentir y la voluntad, desarrolla un currículum que tiene que acompañar a la programación exterior, oficial, estatal, de manera que los niños no sean criados en una burbuja idealista, sino que a la vez puedan aprender las destrezas necesarias para hacer un aporte a la sociedad cuando así se requiera de ellos. Así que es muy realista, porque contempla la realidad del espíritu, Claro. la realidad del alma, del cuerpo y de la sociedad. Tal cual, tal cual. Y esto para ponerlo un poco en contexto, ¿no? ¿Fue qué año? ¿1940 y pico? 1919. 19. Wow. Sí. Wow. Estar hablando de esto en esa época es tremendo, ¿no? Sí, la verdad que fue un precursor. Y uno de los elementos más importantes de esto, y que muchas veces se confunde también, es que él lo llamó una educación hacia la libertad. Y bueno, eso es muy interesante, Damián, y es otro gran tema respecto a qué es la libertad para Rudolf Steiner, pero básicamente para ponerlo en contexto, porque es fundamental a la pedagogía Waldorf, es crear las bases dentro del alma infantil y del joven para que pueda ser libre cuando sea adulto. Hermoso, hermoso. Sí, ya que lo dijiste, no quería. Te voy a tener que reservar un capítulo aparte para que hablemos solo de lo que es filosofía de la libertad, porque creo que realmente va a valer la pena solo a eso dedicarle un espacio particular y sé que es algo que lo tenés bien claro y que aparte te gusta mucho y lo sentís así. Entonces, habíamos dicho, pedagogía Waldorf, la pedagogía curativa, ¿qué otras cosas más así pudo dejar como legado? Bueno, se podrían enumerar la agricultura biodinámica también. La agricultura biodinámica es una mirada de qué significa labrar la tierra en conjunción con los dones de los planetas y generando un alimento para el ser humano libre de toxicidades para que puedan desarrollar en él, el ser humano pueda utilizar esos alimentos para llevar una vida sana. Y yo creo que te he oído hablar a vos sobre esto, el tema de lo que es la salud en el cuerpo, y el alimento es fundamental ahí. Sí, totalmente, totalmente. Sí, no recordaba, o sea, nunca había relacionado que lo del tema de la agricultura tenía que ver también con una cuestión de educación en la alimentación, ¿no? Desde el punto de vista de Steiner, así que claramente adquiere mucho sentido.
Qué importante esto de la agricultura. Sí. Luego, Steiner también es abordado por jóvenes teólogos unos 3 o 4 años después de la fundación de Waldorf, jóvenes que estaban en teología, algunos ya pastores, protestantes, etcétera, y le preguntan si habría alguna forma de saber si los rituales y los sacramentos cristianos estaban escritos para siempre de esta manera, o que debían realizarse siempre a través de la historia hasta el infinito de esta manera. Y entiendo que él hizo un aporte a la renovación del rito, del ritual cristiano, es decir, de la forma de llevar adelante la misa. Y esto es muy importante porque todas las personas que tienen un sentimiento religioso y que lo quieren hacer en comunidad, es decir, en una congregación, pueden llegar a resonar con la forma renovada del ritual cristiano que Rudolf Steiner le dio a la misa. Perfecto. Y eso creó alrededor de sí una institución que se llama la Comunidad de Cristianos y que es la renovación de la vida religiosa. Perfecto, y esa comunidad tiene presencia en varios países en el mundo. Acá en Argentina también está. Sí, así es. Acá está en la Argentina, en Buenos Aires está la iglesia en Olivos, pero ellos realizan servicios en distintas partes de la ciudad y del país. En otras provincias se están generando comunidades de cristianos. Genial. Y ahí también es un punto para no meternos porque llevaría mucho tiempo. El foco de Steiner tiene que ver con, es una pregunta, ¿no? La preponderancia o como el eje de la antroposofía en relación a este punto de la comunidad y de la religiosidad está relacionado a lo crístico, ¿verdad? Sí. Para Rudolf Steiner, la historia del universo y del universo, literalmente. Ahora, cuando él habla del universo, me da la sensación que se está refiriendo en principio a nuestro sistema solar. Eso te iba a preguntar, ok. Sí, digamos, en principio yo creo que sería saludable en nuestras mentes como pensar los sistemas solares, cada uno tiene su evolución. Ahora, a veces Steiner se refiere al Cristo como viniendo desde afuera de nuestro sistema solar y fecundándolo. Entonces, no es que él nace en nuestro sistema solar y vive y queda ahí, sino que tenemos que tomar la imagen como si fuese no solo de la religión, sino de la realidad, llamémoslo existencial. Nosotros sabemos que nuestra Tierra está acá, pero que recibimos influencias extraterrestres. Y no me refiero al concepto de los ovnis, a eso, sino a las fuerzas estelares, las fuerzas que provienen del Sol, las fuerzas que provienen del reflejo del Sol en los distintos planetas, cómo es matizado cuando vuelve rebotado de los planetas, etc. De la misma manera podemos pensar que las influencias espirituales del Cristo, formando parte de la Trinidad, es decir, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, provienen desde el cosmos completo y fructifican a nuestro sistema solar y eventualmente a nuestra Tierra. Así que, ¿qué ocurre acá? El mensaje cristológico de Steiner, es decir, cómo él entiende al Cristo, tiene un doble aspecto. El Cristo como ser cósmico, es decir, es del universo, junto con la Trinidad. Y el otro es cuando ingresa en el corazón humano, individual. Perfecto. Y ahí tenés una hermosa polaridad de cómo algo universal, que así empezamos nuestra conversación, lo espiritual en el universo, se conecta con lo espiritual en uno. Y así como lo entiendo, es que lo único que hace falta
en este caso es que el anhelo del alma por lo divino se abra para permitir que la respuesta cósmica divina ingrese en el corazón. Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, en esto que comentás es como si Steiner al decir, ¿no? O en esto que vos comentás de invitarnos a pensar en este universo, da la idea de, está como embebida la idea de la existencia de multiverso, ¿no? O sea, de un escenario con muchos universos, de los cuales en el nuestro está embebida la energía crística, pero en el nuestro, ¿no? Ya empezar a ver esto de que él, no sé si lo tratará o no, pero diciendo, existen otros, y en otros puede haber otros regentes, puede haber otras energías, que así como se plasma la crística acá, en otras habrá otras, no sabemos cuáles. Sería algo Sí, así. tal cual. En realidad, él es como que al explicar la relación antroposóficamente, es decir, de que el ser humano es el objetivo de sus investigaciones, siempre va a terminar mostrando el aspecto del universo que nos afecta a nosotros. Perfecto. Entonces, no menciona de que hay otros dioses en otros universos, Claro. porque eso no tiene que ver con nosotros. Uh-huh. Él cuenta que lo que tiene que ver con nosotros, y nosotros, que somos súper curiosos, entonces suponemos Claro, de que en claro. otros lugares hay otras cosas. Y seguramente le reclamamos, ¿y por qué no escribió un libro contando cuáles son los otros, ¿no? Claro, tal cual. Bien, bien, excelente. Bueno, ¿y qué más tenemos? Aparte de esto, Las bueno, artes. las artes. Uh-huh. Sí, las artes, lo que Rudolf Steiner recomendaba era decir, mira, el mayor artista que existe es la naturaleza. Digamos, la obra creadora artística de la naturaleza que se ve en la flora, la fauna, en todas las formas, nos dejan boquiabiertos. Qué belleza. Entonces nosotros lo que podemos hacer como artistas, por lo menos así lo entiendo yo desde lo pictórico, desde la pintura, desde la escultura, si queremos podemos ser fotográficos y podemos retratar lo que vemos en la naturaleza. Con lo cual, nada, es como que estuviéramos practicando destrezas nada más, pero es un gesto imitativo, no es un gesto creador. Digamos, la creación ya la hizo la naturaleza, vos la estás copiando. Claro. Lo único que pasa es que estás mostrando tu gran destreza, ¿cierto? Digamos, yo no puedo pintar tal cual la pintura hiperrealista y todo esto. Entonces, él dice, busquemos un arte que expresa lo que está deviniendo, lo que todavía no se hace materia. Bien. Expresemos la dimensión espiritual, la dimensión naciente. Porque vos cuando mirás una planta que está gestando y vos ves el botón, la yema, vos podés imaginarte cómo serían las energías y las luces que están como cuidando y empezando a hacer esa sustancia sutil que luego se va a sedimentar y a hacer materia. Y se va a transformar en una rama, en una hoja o en una flor. Trata de captar eso, trata que en tu pintura vos veas lo que deviene, la intención, lo espiritual que todavía no se ha hecho materia. Precioso. Es un ejemplo que a mí se me ocurre acá. No, excelente, 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 muy gráfico, excelente, no, la verdad no lo había pensado así, es verdad, ¿no? Es rescatar esa esencia, ¿no? Porque a partir que vos lo reproducís, estás reproduciendo algo que ya se densificó, ¿no? Ya es como que tocó la materia y al reproducir estás reproduciendo como una foto de la materia, ¿no? Una foto de lo espiritual que después se densifica dentro de la materia, ¿no? Hermoso, me encantó. Quedó muy gráfico. Y bueno, y en cada una, él hizo aportes renovadores también en el arte de la oratoria, es decir, en el habla. Ajá. Yo no soy profesional de formación del habla, pero tenemos en la antroposofía para aquellas personas que tienen vínculo con el buen hablar, entendiendo buen con mayúscula,
Ajá, que es cómo incorporar en el habla las fuerzas del verbo creador también. ajá, ¿Cuál es la fuerza mágica del habla? ¿Cuáles son las distintas maneras de expresar las cosas de la materia, las maneras de expresar lo del alma, la manera de pronunciar lo espiritual? Y acá entran todos los mantras, ¿no es cierto? Los mantras ajá. tienen que ver con el sonido del habla, la manera en que se dice, etcétera. Wow, hermoso. Y él, hay diferentes, hay mantras también dentro de la antroposofía para repetir y para trabajar, o desde dónde lo encara él esta parte. Sander es bastante amplio con los mantras porque rescata el contenido mántrico como si fuese el mensaje que puede traer un mantra en caso de mantras que sean oraciones. Él Mm, tiene, por ejemplo, una meditación, digamos, un grupo de meditaciones que, por ejemplo, se llama la piedra fundamental, ujú, que es larguísima. Y para Steiner es un mantra eso. ajá, Por el otro lado, él ha usado, por ejemplo, om o aum ajá, como una única sílaba, también la ha utilizado. También utiliza símbolos, como por ejemplo la rosa cruz. ujú, La rosa cruz es un símbolo inventado, pero que representa un contenido profundamente crístico, porque muestra cómo la sangre nueva de 7 rosas rojas representan la resurrección a partir de lo viejo y de lo muerto, que es la cruz negra seca. sí, Y cómo tal desde cual. la venida de Cristo el mensaje que trae es de resurrección, y esas son las 7 rosas rojas. Las siete rojas rojas, tal cual, tal cual. Sí, Sí, en algún etc. momento he practicado la Ah, meditación Rosa Cruz, tan difícil, porque es para el sí, desarrollo exclusivamente, ¿no? Del pensar con imágenes, cargado de sentimientos. tal cual. Eh, y los primeros pasos en la meditación lo traté de hacer exclusivamente con la meditación Rosa Cruz, así que imagínate la frustración que tenía con lo complejo que es. Así que la recuerdo muy bien. Bueno, buenísimo. Después, otra que recuerdo es la medicina, ¿verdad? Sí, sí. La medicina antroposófica no me animaría a definirla ni a describirla, pero entendemos que está cercano a descubrir o utilizar los medicamentos eh, del mundo de las plantas, de los minerales y también de los minerales, sí, de los minerales propiamente dicha, de tal manera que su presencia fortalezca las fuerzas curativas del cuerpo. Cada sustancia, cada elemento eh, estimula una determinada fuerza curativa en el ser humano. Esa es una cosa que se puede decir de la medicina antroposófica. Y ahí Perfecto. muy, muy fundamental está la imagen del hombre que hemos venido hablando, Claro, de que el ser humano tiene una parte física y necesita remedios para ella, tiene un alma y requiere medicinas para ella, y tiene un espíritu y necesita medicinas para que el cuerpo y el alma la hagan receptiva al espíritu. perfecto. O sea que desde acá, en su momento, él intentó dejar completamente atrás la medicina tradicional, ¿no? A través de una medicina que apunta simplemente a los síntomas, ¿no? Sin ir a la esencia. Ahí has dicho Eh, importantemente, sí. ok, ok. Y entonces ahí con eso, con la medicina antroposófica, apunta a ese equilibrio, digamos, de todos esos cuerpos. El equilibrio de los cuerpos y en estos tiempos de hoy que estamos viviendo a fortalecer la inmunidad, Claro, fortalecer las defensas y las fuerzas, más que defensas, las fuerzas propias del cuerpo. perfecto, perfecto. Bueno, genial. Creo que hemos hecho
al menos mencionado los aportes fundamentales, ¿no? Creo que sí, creo que Bueno, sí. Bueno, en alguna otra oportunidad, por supuesto, muy no tan evidente como los logros sociales visibles, como las escuelas, las clínicas antroposóficas, los lugares donde hay una renovación del culto religioso, las instituciones que están ejercitando, en encontrar nuevas formas sociales que no dependan tanto sobre autoridades centrales, sino que puedan las personas hablar entre ellas y hacer acuerdos de autogobierno, que él lo llamó la trimembración social, salir de los estados monolíticos donde el Estado se ocupa de la educación, se ocupa de la esfera cultural, se ocupa de la esfera económica y se ocupa de la esfera jurídica y está todo bajo el reglamento de un Estado, sino que cada una de estas esferas encuentre entre las personas idóneas que ellos son de darle dirección y propósito a cada una de esas esferas y luego juntarse en una unión triformada de gobierno donde conversan la economía con la cultura y con la justicia. Eso es todo un puntapié inicial de wow, Steiner. tremendo también, ¿no? Y más en este momento, y con lo que venimos viviendo a nivel político, es todo un tema, ¿no? Realmente. Sí, así es, donde yo creo que hemos visto siempre que hay una tendencia a monopolios. El monopolio es una tendencia natural de las comunidades humanas de querer abarcar el poder sobre todo, ¿no? Y no solo Totalmente. ocurre en lo económico, donde tienen que haber cuidados para que las empresas no se agiganten y se transformen en una única empresa y que todos seamos como partecitas de una empresa única mundial, sino que se pueda mantener lo que es lo pequeño, lo que es la pequeña y mediana empresa, y que ellos hagan sus acuerdos entre ellos, entre asociaciones, pero también ocurre en lo paradigmático, por ejemplo, en lo medicinal, en este momento, claro, en esta época de pandemia tenemos una, un monopolio de salud, ¿no es cierto? Totalmente. Que indica que esto es lo que hay que hacer y Todo bueno, y muchos protocolo, ¿no? Protocolos y protocolos sí, y y una cumplir todo a mirada rajatabla. esencial, y una mirada como si fuese única Sí, sobre este gran desafío que tenemos. Y bueno, esto totalmente. genera mucho malestar porque desde esa mirada única, entonces se recomiendan protocolos únicos y esto no es lo que debería ser porque quizás la mirada única no sea la correspondiente. Totalmente, totalmente. Debería avanzar como siempre avanzó las ciencias en general, ¿no? A través de la discusión, a través del intercambio de ideas, a través de polos opuestos, que esos polos opuestos puedan complementarse y entre los dos generar una nueva creación, ¿no? Pero bueno, pareciera ser que estamos viviendo estos tiempos donde se escucha una sola voz y todos tenemos que seguir esas voces, por lo menos por ahora. Y yo creo que se va a dar el Exactamente, momento para el surgimiento de lo nuevo. eso es lo que estoy muy de acuerdo con vos, Damián. Ahora necesitamos escuchar esta voz y bueno, aunque no nos guste, tiene que llegar a su conclusión natural, que probablemente sea muy, muy costosa y alta, Ujú. hasta que se pueda escuchar una segunda voz. Sin lugar a dudas. Bueno, para ir ya cerrando esta primera entrevista, me quedó algo como para poder transmitir acá cómo logró Steiner esta conexión, ¿no? con este mundo espiritual, con este mundo interior de él, tan rico a tan temprana edad, y si él sacó o extrajo toda esta sabiduría, todo esto que convidó a la humanidad desde otro lugar, ¿no? Si él tenía conexión con ese mundo espiritual.
Yo creo que la fuente más interesante para investigar esto es la autobiografía que él escribe, Ajá. porque él ahí va compartiendo cómo fue su camino, y esa autobiografía empieza tiene 4 o 5 años, y se extiende más o menos a cuando se separa de la Sociedad Teosófica, es decir, 1913. Así que la biografía va hasta ponerle hasta los 40 y pico de años, pero en esos 40 y pico de años uno tiene la visión clara de un ser humano que está dotado ya inicialmente de una capacidad. Y esa capacidad que tiene aparece en los relatos que él cuenta de niño, de cómo él tiene experiencias de la presencia de alma en la cercanía sin cuerpo. Claro. Y él estaba horrorizado de esto. Es como si vos sintieras de que hay alma, es decir, hay una presencia en un lugar físico, pero que no está el cuerpo físico. Bueno, pobre chico, diríamos, pobre chico. La cuestión es que como él lo relata, empieza apareciendo de que él va experimentando la realidad espiritual, ya sea detrás o en cuerpos físicos, o de sin cuerpo físico, lo que Claro. normalmente llamamos el postmortem o el prenacimiento. Así que Claro. él empieza con eso. Y Claro. cuando habla, lo retan. ¡Cállate, nene! Y este fenómeno yo sé que ocurre con amigos invisibles de niños pequeños, no es él el único. Inclusive uno podría decir que todos los juegos de fantasía que tienen los niños, si bien no tienen convicción de realidad, en su conciencia sí lo tienen. Ellos están jugando con estos seres que están imaginando. Totalmente, totalmente. Bueno, así empieza y es muy interesante. Entonces la autobiografía en cómo él empieza y dice, pero para un poquito, ¿esto es real o es ilusorio? Ahí empieza el científico, Claro, claro. jovencito. Y mientras está en la secundaria, escucha a los profesores, pero en realidad ya está estudiando a Kant, está estudiando a Hume, está estudiando a Locke, para ver los filósofos escépticos si tienen razón. Y bueno, ¿quién fue el gran salvador de Steiner? Tiene que haber sido un científico que habla sobre la existencia de un ser espiritual también. Que Y unió ese los lo dos mundos. encuentra, exacto, eso lo encuentra en Goethe, el Claro. poeta alemán Goethe, que también hizo numerosos estudios e investigaciones en el ámbito de la ciencia orgánica de la vida. Este, y bueno, para hacer corta la historia, él no se entrega a sus visiones, sino que se entrega primero a la ciencia Ujú. para poder ver si son visiones o no. Lo que lo hace Y más una válido vez, aún, ¿no? exacto. Así que por eso la antroposofía no es un camino del sentimiento, es un sendero de conocimiento, lo llama Stein. Ahora, cuando él dice es un sendero del conocimiento y dice de dónde nace el anhelo del conocimiento, nace del corazón. Es Del decir, corazón. nace del corazón. Claro, claro. Esto lo podés ver muy lindo explicitado en el segundo pensamiento guía de ese libro que se llama Los Pensamientos Guías. Dice, es un sendero de conocimiento que nace de las preguntas del corazón, pero es conocimiento porque no quiere creer, quiere saber. Precioso, precioso. Sí, realmente, realmente. Genial, Bueno, genial. Bueno, y solo para terminar, porque por la pregunta, entonces, todo este sí. camino personal que podéis leer en su autobiografía, culmina en un camino mixto que él va experimentando con distintos caminos espirituales, ejercicios, Ujú. porque si uno no hace ejercicios, uno sigue siendo el mismo que uno es. Claro, cómo lo plasmo, ¿no?
Claro, entonces en esa ejercitación él va probando y termina proponiendo un libro que se llama ¿Cómo se alcanza el conocimiento de mundos superiores? Y ahí él explica detalladamente toda una secuencia de trabajo que deja libre al practicante, que va desarrollando paso a paso cómo despegarse de la conciencia sensorial e intelectual común que necesitamos para la vida cotidiana y ascender a estados cognitivos o estados de conciencia sucesivos que él llama imaginación, inspiración e intuición. Y con esos elementos entonces se conecta lo espiritual en el ser humano con lo espiritual en el Con lo universo. espiritual en el universo. Y te da como una guía en ese libro para que puedas bajar todo esto que él fue viendo a través de Exactamente, yo ejercicios. diría que un 50%, pero ese 50% se podría equivaler a los contenidos que están en las conferencias y libros públicos, que ya hay bastante. Después de ese libro, él escribe otro que se llama Las etapas del conocimiento, que es como una continuación de ese libro, y finalmente, al final de su vida, abre una escuela esotérica para personas que ya tienen conocimientos como bastantes de la antroposofía en general, y propone lo que se llama la primera clase. Y la primera clase son 19 meditaciones eh, que ya utilizan directamente el lenguaje imaginativo. Perfecto, perfecto, re interesante, re interesante. Bueno, genial, genial, Fede. Bueno, Para no hacerlo ya mucho más largo, porque para hacer correcto. doble clic a tantos puntos de esto nos llevaría un montón de tiempo. La verdad, te agradezco enormemente, quedó muy, muy claro, lo expresaste de una manera muy, muy coloquial, muy, muy sencilla dentro de lo difícil que es traducir toda la obra de Steiner. Así que bueno, me encantaría poder coordinar con vos otras ediciones como para ir así, ahí tirando, haciendo un doble clic a puntos tan importantes de algunos de los que mencionaste acá. Así que bueno, si eso se da, excelente. Y bueno, por hoy dejamos acá. Te agradezco un montón haber compartido este espacio y nada, ojalá que quede abierto para próximas, entrevistas y poder ir tirando un poquito más, ¿no? Bueno, te agradezco entonces haberme permitido compartir mis experiencias y también agradecerte por tu forma de hacer las preguntas y de coparticipar conmigo en las respuestas. Hacen de que esto haya sido un momento vivo y no solamente de un relato mío. Así que gracias por tu participación. Muchas gracias. Lo sentí así, Bueno, me sentía como muy metido así adentro de cada palabra que mencionabas. bueno, muchas gracias, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo y bueno, nos volvemos a ver en breve. Igualmente, hasta luego. Chau, chau.